Revelaciones escalofriantes, descubierto el secreto maldito de una casa EMBRUJAD. Ana siempre había creído que la vida podía ser difícil, pero nunca imaginó que su hogar se convirtiera en un lugar de terror. Había tomado el último turno en el restaurante y, exhausta, se dirigió a su pequeño refugio, un departamento desgastado en un barrio olvidado por la ciudad. A su lado iba Mateo, su hijo de 10 años, su única razón de seguir adelante. Todo parecía tranquilo hasta que los murmullos comenzaron. Eran susurros lejanos, apenas audibles, que emanaban de las paredes como si la casa misma tuviera algo que contar. Ana frunció el ceño, tratando de ignorarlos, pero el sonido la seguía. Esa noche, mientras Mateo dormía, su corazón se aceleró al escuchar ruidos extraños provenientes de la sala. Era como si alguien estuviera moviendo cosas, y un escalofrío recorrió su espalda. No podía dejar que el miedo se apoderara de ella, así que se acurrucó en el sofá con una manta, esperando que la locura no fuera más que su agotamiento. Sin embargo, al siguiente día, los fenómenos aumentaron. Los objetos que había dejado en la mesa aparecieron en el suelo, y las luces comenzaron a parpadear sin razón aparente. Era evidente que algo oscuro estaba jugando con ellos. Decidió hacer caso omiso, hasta que Darío, un amigo de la infancia, apareció en su puerta. Tras un saludo, él sintió la atmósfera, su rostro se palideció y murmuró algo sobre un escalofrío inexplicable. Esa misma noche, un grito desgarrador rompió la calma. Ana saltó de la cama, y su corazón latía como un tambor. Al entrar en la habitación de Mateo, lo encontró temblando, pálido y con los ojos abiertos como platos. «Mamá, algo me está mirando desde el armario», dijo, su voz temblorosa. Ana intentó tranquilizarlo, asegurándole que no había nada allí, pero la presencia fría que la rodeaba le decía lo contrario. Al amanecer, la madre decidió hablar con sus vecinos. Para su sorpresa, cada uno tenía historias similares, luces que parpadeaban a medianoche, pasos en el patio trasero, y una sensación constante de que algo o alguien los vigilaba. Una anciana del barrio se le acercó, con una mueca preocupante en su rostro, y le advirtió sobre un secreto oscuro que guardaba su hogar. «Esa casa tiene un pasado», dijo, «una familia sufrió allí. Desaparecieron y dejaron sus ecos». Con Mateo y Darío a su lado, Ana se propuso desenterrar la historia de su casa. En una noche oscura, subieron al desván y encontraron una caja cubierta de polvo. Dentro había cartas y fotografías de la familia que había vivido allí antes. Una nota llamó su atención, un ritual fallido, una advertencia, y en ese instante, las luces parpadearon violentamente, y una risa macabra resonó desde las sombras. El miedo se apoderó de ellos. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El terror se volvió palpable cuando la anciana empezó a aparecer en los sueños de Ana, revelando retazos de un pasado que parecía conectarse con su presente. Aquella noche, el caos se desató cuando Mateo desapareció durante los juegos. La angustia llenó el corazón de Ana. Si algo oscuro había despertado en su hogar, la verdadera amenaza podía estar no solo en las sombras, sino también en los rostros familiares que la rodeaban. ¿Podría confiar en ellos? La noche caía, y un nuevo horror se acercaba. Ana respiraba con dificultad. La falta de aire se mezclaba con la angustia que la asfixiaba al darse cuenta de que su hijo no estaba en la casa. Con el rostro pálido y las manos temblorosas, buscaba en cada rincón, llamándolo con desesperación. «Mateo. ¿Dónde estás, cariño?», gritó, pero solo recibió ecos vacíos a cambio. Las luces titilaban al ritmo de su creciente miedo. Se acercó al armario de la habitación, aquel que su hijo había mencionado como la fuente de su temor. Con cada paso, el corazón le palpitaba más fuerte. Se detuvo ante la puerta cerrada, sintiendo el frío que emanaba de la madera, como si algo, o alguien, estuviera esperando al otro lado.
Es solo su imaginación, intentó convencerse a sí misma, pero la ansiedad la empujaba a abrirla. Con manos temblorosas, giró el pomo y la abrió de golpe. El armario estaba vacío, solo ropa arrugada colgando inerte en el interior. Pero entonces, un susurro, casi un lamento, atravesó la habitación. Ana se heló, su sangre se heló como el viento helado que entraba por la ventana. Mateo. En ese instante, las luces parpadearon de nuevo con tanta intensidad que la hizo retroceder. En un rincón, una sombra se deslizó, justo a la vista del espejo. Ana giró rápidamente y allí, en el cristal, vio una imagen distorsionada de su hijo sonriendo, una sonrisa que no le pertenecía. «Mamá, ven aquí», dijo esa voz. No era Mateo, era algo más. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero el instinto maternal la empujó y salió corriendo. «Mateo». Llamó una vez más, mientras su voz resonaba en la casa vacía. Se dirigió al comedor, a la sala, y luego corrió a la cocina. Las puertas de los armarios se estaban abriendo y cerrando con un ritmo frenético, como si un ser invisible jugara con ellas. La desesperación aumentaba al no hallar rastro de su hijo. En su desesperación, Ana recordó a la anciana del barrio. Tal vez ella podría ayudar. Sin pensarlo, tomó el abrigo y salió a la calle, cruzando la penumbra del vecindario, que parecía más sombrío que nunca. Las sombras danzaban a su alrededor y los rumores del viento se sentían cada vez más amenazadores. Al llegar a la casa de la anciana, la puerta estaba entreabierta. Llamó suavemente, pero no recibió respuesta. Con el corazón latiendo en su garganta, empujó la puerta y entró. El lugar estaba oscuro, solo iluminado por la luz de la luna que se filtraba a través de las persianas. Caminó lentamente, el crujido del suelo bajo sus pies resonaba en el silencio sepulcral. ¿Señora Rosa?, preguntó con un susurro temeroso. Las visiones de la anciana la asaltaron, su rostro la perseguía en cada rincón del lugar. De repente, un ruido detrás de ella la hizo girar. Allí estaba la sombra que había visto en su casa. Alta, contorsionada, con ojos vacíos que la miraban fijamente. Gotitas de sudor comenzaron a bajar por su frente. ¿Era una ilusión o una advertencia? La sombra se acercó rápido, Ana sintió el viento gélido de su proximidad. «Mateo», gritó una vez más, sintiendo que su valentía la abandonaba. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, la sombra se desvaneció en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Ana se dio la vuelta, buscando una salida, solo para encontrarse con el reflejo de su hijo en un viejo espejo, sonriendo. Pero ese no era el Mateo que conocía. ¿El terror se apoderó de ella? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Podría salvar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde? La noche aún no había terminado, y el verdadero horror estaba a punto de desatarse. Ana parpadeó, incapaz de apartar la mirada del espejo. La imagen de Mateo, con esa sonrisa distorsionada, parecía cobrar vida, dándole una calidez aterradora. Pero no podía ser su hijo, esa no era la esencia de su niño. En un instante, la sensación de amor maternal se tornó en desesperación. «Mateo», gritó, pero ya no sabía si su llamado era un intento de recuperar al niño que conocía o de reconocer lo que había sido reemplazado. El aire a su alrededor se volvió espeso, como si la sombra de antes hubiera impregnado cada rincón de la habitación. Los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos mientras retrocedía, tropezando con una silla y cayendo al suelo. El espejo parecía absorber toda la luz, transformando el entorno en una penumbra aún más densa. Y entonces, el rostro sonrojado de Mateo volvió a aparecer, más cerca esta vez. «Mamá, ven», repetía, su voz resonando en un eco maligno. Ana se levantó de un salto, sintiendo que el tiempo se había detenido. La casa respiraba, cada crujido del suelo era un susurro en su contra. Sin pensar, corrió hacia la puerta que daba a la cocina. Con cada paso, la inquietante sensación de ser observada la seguía. Cada sombra se tornaba más siniestra, cada rincón más amenazante. Al salir, el frío de la noche la golpeó como una jofaina helada. La calle estaba desierta, aunque las luces de la calle parpadeaban, como si les costara sostener la luz. No podía regresar sola, sabía que la anciana,
la señora Rosa, quizás aún podía tener respuestas, corrió hacia su casa, franqueando las mismas sombras que antes le habían parecido familiares. Las ventanas la miraban vacías, y la puerta chirrió ominosamente cuando volvió a abrirla. En su interior, la atmósfera se había vuelto aún más pesada, como si un presagio oscuro envolviera cada puerta y pasillo. «Señora Rosa». Llamó, pero su voz se perdió en el eco de la casa. A medida que avanzaba, el silencio se volvió ensordecedor. Se asomó a la cocina. Las paredes parecían repelerla, cada objeto en su lugar parecía haber sido desnudado de vida. Un escalofrío recorrió su espalda cuando recordó los rumores de los vecinos sobre la anciana, hablaban de pactos oscuros, de secretos guardados. Ana se sintió atrapada en un laberinto sin salida. No podía dejar que eso continuara, su hijo estaba en peligro. Su mente bullía de imágenes, el espejo, la sombra, la sonrisa de Mateo. Era una trampa, algo las había llevado hasta allí. Entonces, oyó un susurro, una voz baja y rasposa. «Ana, ven». Provenía del armario. Era su hijo. Sin pensarlo, se acercó, sintiendo la piel de su cuello erizarse. «Mateo», gritó. Pero al abrir la puerta no encontró al niño, sino una neblina oscura que brotó al instante. Se retorcía y arrastraba como un ser vivo, burbujeante, clamando su atención. Ana se inclinó, la temida realidad la abrumaba. «No, no», murmuró, la oscuridad se agrietó, formando figuras que se movían rápidamente a su alrededor, atrapándola. Una risa se alzó, resonando desde el fondo del armario. Reconoció ese sonido repulsivo, ese eco de alegría crepuscular. Al darse la vuelta, vio la figura de la anciana. «Vine a buscar a Mateo, ¿dónde está?», preguntó Ana con furia y temor. La anciana sonrió, pero su mirada era vacía. «Él no está aquí, Ana. Ya hay algo más en su lugar». Ana sintió que el mundo se desmoronaba. Y de pronto, una sombra se abalanzó sobre ella. La noche había guardado lo peor para el final. ¿Podría resistir la verdad y encontrar a su hijo entre las tinieblas, o se convertiría, también, en una mera sombra? ¿Qué más se ocultaba en la casa, y quién o qué había tomado el lugar de Mateo? Ana sintió el frío de la sombra cuando ésta la envolvió por completo. Era un abrazo helado que le caló los huesos y le robó el aliento. La risa de la anciana resonaba en su mente, como un eco burlón que parecía mezclarse con los murmullos del viento. Cada segundo que pasaba en esa oscuridad la sumía aún más en la desesperación. «¿Qué has hecho con él?». La pregunta escapó de sus labios, pero la anciana solo sonrió. Su mirada vacía, casi condescendiente, hacía que el corazón de Ana se acelerara. La figura de la anciana ahora parecía más una caricatura que una persona, sus facciones eran afiladas, y su cabello, una maraña gris que danzaba en el aire como si tuviera vida propia. Los contornos de la neblina comenzaron a tomar forma. Ana podía ver rostros en el vapor oscuro, expresiones de dolor y desesperación que la miraban, atrapadas en un sufrimiento eterno. Era como si todas las almas perdidas de esta casa se hubieran reunido para observarla, para recordarle que el horror no solo era físico, sino también espiritual. «No temerás, Ana, si lo que buscas es verdad», susurró la anciana, acercándose con lentitud. «Mateo es el puente entre mundos, y ahora te pertenece a ti. ¿Puedes sentirlo?». Ana se sacudió, como si estuviese tratando de deshacerse de un sueño aterrador. «No. Él es mi hijo», gritó, su voz resonando en la neblina, mientras las formas espectrales se acercaban más, creando un círculo alrededor de ella. «Y así es como lo perderás», dijo la anciana con un tono melancólico, desapareciendo en la bruma. «No eres la primera madre que viene a buscarlo, y no serás la última». Ana dio un paso atrás, su mente luchando por entender. ¿Qué había querido decir? De repente, una imagen surgió en su memoria, las historias contadas por las abuelas del vecindario, sobre madres que habían hecho pactos por sus hijos perdidos en la oscuridad. Historias que ella había rechazado de lleno. Pero ahora, su realidad se estaba pareciendo demasiado a esas fábulas. La risa resonó de nuevo, esta vez más cerca, llenando el aire con la vibración del terror.
Los rostros en la neblina comenzaron a gesticular desesperadamente, como si intentaran advertirle de algo. Ana, con el corazón palpitante, comprendió que no estaba sola, que cada uno de esos rostros había tenido su propia historia, su propia lucha. Mateo. Volvió a gritar, pero esta vez su voz sonó más frágil, más quebrada. No me dejes, y en aquel instante, algo dentro de la neblina se retorció. Una forma emergió, tomando la apariencia de su hijo. Pero Ana sabía que no era él, el brillo en sus ojos había sido reemplazado por una oscuridad profunda. «Mamá», gritó la figura, pero su voz estaba distorsionada, como un eco distante. «Ayúdame». Ana sintió que su piel se erizaba. Se lanzó hacia él, deseando tocarlo, pero la figura se desvaneció en el aire, riendo de manera cruel. El sonido la hizo tambalear, cayendo de rodillas. La angustia la ahogaba. ¿Qué debía hacer para salvar a su hijo de las garras de esa oscuridad? Un nuevo escalofrío corrió por su espalda cuando un destello de luz emergió del extremo opuesto de la sala. ¿Era un rayo de esperanza o un nuevo engaño? No lo sabía, pero no podía rendirse. «Mateo», gritó de nuevo, ahora con más determinación, mientras la luz titilaba, la figura de la anciana reapareció. «A veces, lo que más queremos está más allá de lo que estamos dispuestos a sacrificar», dijo, su voz suave pero cargada de amenaza. Ana sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Qué precio tendría que pagar por su hijo? ¿Era capaz de enfrentarse a la verdad o estaba destinada a ser arrebatada también por la oscuridad? Y mientras la neblina se cerraba a su alrededor, Ana comprendió que su lucha apenas comenzaba. Un brillante destello en el fondo del armario la hizo tambalear otra vez. ¿Sería eso la clave para recuperar a Mateo, o una trampa más? La noche aún guardaba muchos secretos, y su verdadero desafío estaba por revelarse. Ana avanzó hacia el armario, cada paso cargado de una mezcla de temor y desesperación. La luz parpadeante se hacía más intensa, como un faro en la tormenta, pero también la advertencia de la anciana resonaba en su mente, que estaba dispuesta a sacrificar. Mientras se acercaba, la neblina parecía atragantarse en su camino, retorciéndose como si intentara rechazar su avance. Los rostros atrapados en la bruma, esos que antes la miraban con agonía, ahora se torcieron en muecas de advertencia. «No vayas ahí», parecía decir su silencio. Ana, desoyendo las advertencias de aquellos espíritus perdidos, forzó la mente a ignorar el sudor frío que le recorría la espalda. Ternura y terror chocaron dentro de ella, no podía rendirse ahora. No con su hijo en juego. Finalmente, llegó al armario. Con manos temblorosas, empujó la puerta. El chirrido del mueble resonó en la habitación como un grito de auxilio, abriendo la oscuridad a su alrededor. Adentro, encontró un pequeño relicario. Una joya cubierta de polvo que, en su interior, relucía un brillo dorado. Sin pensarlo, la tomó, sintiendo la energía pulsar a través de sus dedos. «Mateo», exclamó, esperando que esta vez su llamado llegara a él. La figura que había visto antes apareció de nuevo, pero esta vez con otro aspecto. Era él, pero no era el Mateo que conocía. Sus ojos estaban llenos de tristeza y miedo, mezclados con un extraño brillo dorado. «Mamá, ¿qué has hecho?», dijo con voz quebrada, como si estuviese entre sueños y pesadillas. Ana sintió una punzada de dolor. «Estoy aquí para salvarte. Eso es lo que importa». Pero la naturaleza distorsionada de su hijo la dejaba helada. «Has despertado a algo que no comprende», susurró su reflejo, que parecía más un eco que un niño. Ese eco de su hijo empezó a oscilar, mientras el entorno se tornaba más oscuro. La luz puede ser el principio del fin, pero no era solo la voz de Mateo la que llenaba el aire. Ahora, el viento traía un murmullo creciente, un coro de voces entrelazadas. «Vete, Ana. Sal de aquí», resonaban, golpeando su mente con la urgencia de aquellos que habían caído en la trampa de la casa. Con el corazón latiendo frenéticamente, Ana apretó el relicario. La joya parecía vibrar, como si respondiera a su angustia. Y en ese momento, una visión fugaz de la casa se le apareció, la anciana, en un baile macabro con las almas perdidas, y cada giro absorbía su esencia. Ella no podía dejar que Mateo se convirtiera en parte de eso. «Mateo. Unámonos, regresa conmigo».
Puedo salvarte, gritó, dejando que su voz atravesara la niebla gris. La figura de su hijo vaciló por un instante, y entonces, la risa de la anciana resonó nuevamente, esta vez más intensa y cercana. ¿Crees que puedes romper el ciclo? Tu hijo ya es mío. Ana sintió el aire helado colapse a su alrededor, su visión nublándose mientras la neblina adquiría forma y solidez. Los rostros comenzaron a gritar, advirtiéndole, pero ella estaba al borde del abismo, aferrándose a la esperanza que representaba el relicario. No me dejes entrar. No quiero ser parte de esto, suplicó, llorando mientras el frío profundo le robaba el aliento. Pero la anciana apareció, sus ojos oscuros brillantes como luceros de maldad. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar, Ana? ¿Tu amor, tu cordura o tal vez tu vida? Ana comprendió el instante decisivo que enfrentaba. Cuando la oscuridad comenzó a rodearla, ineludible y voraz, sintió un nuevo y misterioso pulso en el relicario. Podría emplear su luz para afrontar lo impensable y liberar a Mateo, o la casa ya había decidido su destino. Un grito desgarrador resonó en la distancia. La noche había pronunciado su sentencia, y el tiempo se desvanecía, la claridad de la elección había llegado y, ante ella, los ecos de decisiones no tomadas caían como sombras. Ana miró hacia el relicario. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar, Ana? Murmuró la anciana con una sonrisa que helaba el alma. ¿Aprovecharía la oportunidad o sería condenada a escuchar el llanto de su hijo para siempre? El reloj seguía avanzando. Y la noche reclamaba su exigente tributo mientras la lucha de Ana apenas comenzaba. Ana sintió que el tiempo se detuvo por un instante, mientras la risa perturbadora de la anciana retumbaba en su mente. El relicario en su mano emitía un leve resplandor, pero una sombra oscura comenzó a envolverla, tirando de sus pensamientos y arrastrando su corazón hacia un abismo de desesperación. ¿Qué has despertado, Ana? Continuó la anciana, acercándose con un andar serpenteante. Las palabras resonaban como eco en su mente. ¿Qué había despertado realmente? Una parte de ella sabía que había cruzado una línea que jamás debió traspasar. La atmósfera se cargó de una electricidad aterradora, el aire se volvió denso, casi irrespirable. Cada respiración parecía un desafío. Todo esto por amor, pensó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Amor? La anciana se rió, su voz una mezcla de alegría y odio. El amor puede ser un hermoso veneno, querida. Pero hoy, te enfrentarás a la prueba de su verdadero costo. Déjalo ir, gritó Ana, levantando el relicario en señal de desafío, sintiendo que el poder de la joya pulsaba en respuesta a su desesperación. La luz dorada brilló intensamente, haciendo que las sombras titubearan momentáneamente. Los rostros de los espíritus atrapados se retorcieron en su dolor, gritando sin que ningún sonido saliera de sus bocas. Ella podía sentir sus sufrimientos, el desespero y la agonía encerrados por la codicia de la anciana. De repente, una ráfaga de viento helado la sacudió, golpeándola como si algo oscuro intentara entrar en su ser. Ana cayó de rodillas, el relicario resbaló de sus dedos y golpeó el suelo. Los murmullos se intensificaron, envolviéndola en una ola de terror. No te rindas, resonó la voz distorsionada de Mateo, llenando de valor su corazón. Mateo, gritó, buscando en la ratonera de sombras la figura familiar. Te prometo que saldré de aquí contigo. Vio un destello en la penumbra, un parpadeo fugaz de esperanza en la bruma. Se levantó, decidida a recuperar el relicario. El brillo dorado la llamaba como una sirena en medio de la tormenta. Cuando finalmente lo volvió a tomar, sintió una energía cálida fluir a través de ella. Mateo, escúchame. Gritó, sabiendo que debía ser clara. Debemos unir fuerzas. Esta joya es nuestra única posibilidad. La figura de su hijo comenzó a materializarse frente a ella, su rostro aún distorsionado, pero estaba más cerca que nunca. Hazlo rápido, mamá susurró, su voz como un susurro entre lo real y lo imaginable. Ana se concentró, cerrando los ojos y enfocándose en la luz del relicario. Sentía que el miedo la inundaba, pero en su interior, la desesperación se transformó en determinación. La anciana la observaba, su mirada traviesa como si pudiera comérsela con solo mirarla. ¿Crees que podrás controlar su poder? La anciana se burló.
La luz y la oscuridad no se mezclan sin un precio. Ese precio seré yo. Ana sintió el calor del relicario intensificarse. Al abrir los ojos, el oro brillaba con un fervor que iluminaba toda la habitación. Te enfrentaré, así como lo haré con cualquier oscuridad que intente llevarme o a mi hijo. De repente, un grito horrible resonó, una mezcla de condena y risa. Las sombras retrocedieron momentáneamente, como si el poder del relicario hubiera creado una brecha en la noche. Pero entonces, la anciana avanzó, su esencia como un torbellino de oscuridad. Tu coraje es admirable, pero eso no te salvará. Aquí, el caos reina. Ana se plantó firme, enfocando toda su energía en la joya. Sintió que el poder de los espíritus atrapados comenzaba a unirse a ella, pero la anciana no se rendiría fácilmente. La neblina se arremolinó feroz, y un nuevo terror se apoderó de la habitación. Espera, murmuró, y en el fondo de su ser, Ana comprendió que no solo luchaba por Mateo, sino por todas aquellas almas atrapadas, por su vida entera, y por un futuro desconocido. La anciana dio un paso más cerca, sus ojos resplandecían con malevolencia. El sacrificio es inevitable, Ana, dijo, y con esas palabras, el peso del terror nuevamente la aplastó, la luz del relicario explotó en un estallido deslumbrante, y Ana supo que el tiempo se agotaba. La pregunta que resonó en su mente era aterradora: ¿podría su amor ser suficiente para desatar el horror que la casa había contenido? La respuesta era incierta, pero el tiempo apremiaba y el sacrificio estaba a punto de convertirse en una terrible realidad. Ana sintió como el brillo del relicario iluminaba la oscuridad que la rodeaba, creando un contraste aterrador con las sombras que parecían cobrar vida. Pulsaba en su mano con una energía tan intensa que la llenaba de calor, pero también la empujaba hacia un abismo de terror. La anciana, todavía en su camino serpenteante, parecía absorber esa luz, como si su esencia se alimentara del temor de Ana. ¿Crees que puedes salvarlo? Es una ilusión. Rió la anciana, la locura brillando en su mirada. El amor no te protegerá aquí. La verdadera naturaleza del sacrificio es la revelación del dolor. El aire estaba tan denso que Ana podía sentirlo como un manto pesado sobre su pecho. No voy a dejar que esto termine así, murmuró, inhalando profundamente. La luz del relicario se intensificó, y las voces de los espíritus atrapados resonaban en su mente, un coro de desesperación y súplica. ¿Qué era lo que de verdad habían perdido? Mateo. Por favor, mantente cerca, gritó, desesperada por sentir su presencia. La anciana dio un paso más, un escalofrío recorriendo su cuerpo al ver sus ojos centellear de odio. Ah, cariño, ven aquí, la anciana murmuró, alzando una mano con garras afiladas. Te mostraré qué significa el verdadero sacrificio. Con un movimiento, la anciana hizo que la habitación rotara, como si el tiempo y el espacio se deformaran. Ana se mantuvo en pie, luchando por no caer en la locura que intentaba engullirla. Mientras la oscuridad intentaba envolverla, su mente recordó los momentos felices con Mateo. Eso era lo que quería recuperar, lo que perder no era una opción. «¿Me quitarás la luz?», desafió, sintiéndose más fuerte con cada palabra. «No lo harás. Todos estos años, me has hecho creer que el amor es debilidad. Pero el amor es la fuerza que me impulsa». Nuevos rostros comenzaron a surgir de las sombras, eran los espíritus, sus ojos llenos de tristeza y una desesperada necesidad de ser liberados. Sus cuerpos estaban manchados y desgastados, como si la eternidad de sufrimiento hubiera marcado sus rostros. Ana se dio cuenta de que no solo luchaba por Mateo, sino por cada vida absorbida por la oscuridad de la casa. Ahora, espíritus. Unámonos en esta lucha, exclamó, levantando el relicario en alto. Una luz brillante salió de su interior, una corriente de energía que revitalizaba cada rincón del lugar, haciendo que las sombras se retirasen momentáneamente. La anciana retrocedió, sorprendida por el poder que Ana había convocado. «No puede ser. Esto no es posible», gritó, con su voz llena de furia. Pero los espíritus, uno a uno, comenzaron a rodear a Ana, conectándose con su luz. Un brillo dorado llenó la habitación, convirtiendo el miedo en determinación. Ana sintió como el miedo se transformaba en coraje.
Con cada instante, la conexión con Mateo se hacía más fuerte, y ella sabía que, juntos, podían desterrar a la anciana y liberar las almas atrapadas. Pero, al mismo tiempo, una oscura intuición creció dentro de ella. Y si esa fuerza también requería un sacrificio que no estaba dispuesta a hacer, el brillo del relicario giró, y en esa luz, vislumbró visiones perturbadoras de pérdidas pasadas, de traiciones ocultas y miedos profundos. ¿Qué estás ocultando?, le gritó a la anciana, sintiendo que cada palabra era un puñetazo. Lo que vienes a quitar, lo que te pertenece, conlleva un precio que jamás has atraído. Vidas por vidas, replicó la anciana, sonriendo con una malicia que helaba la sangre. Ana comprendió que la batalla no solo era por su hijo, era también una confrontación de verdades que había temido aceptar. ¿Estás lista para afrontar lo que eso significa?, le susurró la voz de Mateo en su mente. Sin tiempo que perder, el relicario comenzó a vibrar nuevamente, y el aire se volvió más pesado. La anciana estaba a punto de lanzar su ataque final y Ana debía tomar una decisión. Estaba dispuesta a sacrificar su propia alma para salvarlo todo. La luz se oscureció instantáneamente, y la habitación se volvió un escenario de caos. Ana debía actuar rápido o perdería todo. No. Mateo, no te dejaré. El silencio ensordecedor llenó el espacio mientras la anciana sonreía, la tensión palpable en el aire. La pregunta resonó con fuerza: ¿el amor puede realmente romper cadenas ancestrales, o solo perpetuar la oscuridad? La revelación estaba a un solo susurro de distancia. Ana cerró los ojos con fuerza, sintiendo como el relicario temblaba en su mano. La anciana se abalanzó hacia ella, las garras brillando con un brillo siniestro. En ese momento, Ana recordó la sonrisa de Mateo, los juegos de la infancia, las noches compartidas bajo las estrellas. ¿Podría ese amor ser suficiente para enfrentar a la oscuridad? No, gritó, levantando el relicario. La luz estalló en un destello que iluminó la habitación, momento que los espíritus gritaron en un grito colectivo. La anciana se detuvo en seco, desquiciada por la repentina explosión de fuerza. No. Esto no puede ser. Balbuceó mientras las sombras a su alrededor empezaban a dispersarse. Ana sintió que las ataduras de temor que la mantenían cautiva se deshacían. La luz del relicario creció, convirtiéndose en un faro de esperanza. Espíritus, unámonos. Vuestra libertad está al alcance, exclamó Ana, sintiendo que la conexión con las almas crecía, fusionándose con su propio poder. La anciana se tambaleó, e incluso los ecos de su risa se tornaron frenéticos. El precio, lo sabías, no puedes escapar de esto. Nadie se va sin pagar. Su voz se convirtió en un grito desgarrador, llenando la habitación con un eco que reverberaba de dolor. Ana sintió el pánico apoderarse de su corazón, la advertencia de la anciana se instaló en su mente. La luz del relicario empezaba a oscilar con una inquietante cadencia, como si también estuviera dudando. Era posible que su sacrificio fuera inevitable. De repente, un susurro helado recorrió el aire: atrae su dolor. Deja que el relicario lo sienta. Hazlo tuyo. Era una voz familiar, pero cargada de una angustia indescriptible. La anciana sonrió, sabiendo que Ana había caído en su trampa. Ese es el camino, cariño, siente cómo crece el poder en ti, instó la anciana, acercándose lentamente. La atmósfera se tornó marcada por el barro de la desesperación. Ana sentía que la luz del relicario se desvanecía cada vez más, llevándose con ella sus esperanzas. Ana miró a su alrededor, al infinito vacío de oscuridad y sombra, y vio las almas atrapadas. Cada una de ellas miraba con ojos llenos de anhelo. ¿Qué clase de sacrificio requería esta batalla? ¿Realmente iba a aceptar que otros sufrieran en su lugar? No, murmuró, sintiendo que su determinación comenzaba a desmoronarse. No voy a dejar que esto me consuma. La anciana comenzó a reír de nuevo, más loca que antes. ¿Así que has decidido? ¿Te arriesgarás a perder todo por un amor efímero? ¡Qué dulce ironía! Con un último aliento de coraje, Ana apretó el relicario con fuerza, invocando la alegría, el amor y la esperanza de cada espíritu. Su luz parpadeó pero no se extinguió. Campos de energía comenzaron a crecer y a rodear a Ana, ahora un manto brillante. Conviértete en luz.
Sé la liberación, gritó, sintiendo una fuerza que la sobrepasaba, unida a la esperanza que emanaba de cada alma. No. Detente. La anciana extendió las manos, pero ya era demasiado tarde. La luz alcanzó a la anciana, y un grito desgarrador resonó mientras todo lo que había sido absorbido por la oscuridad comenzaba a liberarse, pero una nube oscura se agolpó sobre Ana, y una risa burlona resonó. Solo lo que crees que es amor te salvará. Recuerda, cada luz tiene su sombra. De repente, los rostros de los espíritus comenzaron a desvanecerse, junto con su luz, como estrellas extinguiéndose en la noche. La sala se sacudía. Ana comprendió que el caos no había hecho más que comenzar. Mateo. No te vayas, lloró, sintiendo como el miedo volvían a apoderarse de su corazón. La anciana, aún en pie, parecía reforzada, y el aire estaba poblado por una energía oscura que hacía al mundo temblar. Ana no podía permitir que la oscuridad se adueñara de todo. ¿Qué harás ahora, querida?, se burló la anciana. La batalla apenas comienza. Ana miró la sombra que crecía alrededor de ella, y su mente latía con una sola pregunta: ¿podría, de verdad, liberar a todos sin perderse a sí misma? El relicario, pesado en su mano, reverberaba con una nueva frecuencia. Algo aún más oscuro que nunca antes había sentido. Las sombras reclamaban su lugar, y una decisión crítica se acercaba. ¿Estás lista para el verdadero sacrificio?, resonó en su mente. ¿La agonía y la esperanza se entrelazaban mientras el terror se desplegaba? ¿Sería suficiente? ¿Qué sacrificio requería ahora el amor? El aire se volvió pesado, casi tangible, como si cada respiración diera más poder a las sombras que rodeaban a Ana. Sentía la oleada de desesperación dentro de ella, un mar revuelto que la empujaba hacia el abismo. El relicario latía en su mano, pero no era la luz brillante que necesitaba, era un recordatorio de lo que estaba en juego. La anciana avanzaba lentamente, cada paso haciendo chocar sus garras contra el suelo de piedra, un sonido que resonaba como un eco familiar de pesadillas. Ana podía percibir la locura en sus ojos, un brillo febril que prometía tormento. «¿Vas a dejar que tus recuerdos te traicionen, niña?», susurró, con una voz que se deslizaba por el aire como un veneno. «No», gritó Ana, apretando el relicario más fuerte. «No puedo permitir que hagas esto». «¿No puedes o no quieres?». La anciana se inclinó levemente, observándola con una mezcla de curiosidad y desdén. «Tus opciones son limitadas. Cada luz que emites atraerá más sombras, y cada sombra que enfrentas, te empujará más hacia el sacrificio». Ana sintió que su corazón latía de manera frenética, cada pulsación resonando contra el miedo. ¿Qué estaba dispuesta a perder? Las imágenes de Mateo inundaron su mente como un torrente, su risa, su abrazo, todas esas promesas de un futuro que ahora parecían un eco lejano. Ella tenía que decidir si esa luz valía la pena. «Los espíritus merecen ser liberados», exclamó, intentando llenar su voz de convicción. Algo dentro de ella buscaba la verdad, una verdad aún oculta tras la niebla. Pero la anciana sonrió, deleitada por su lucha interna. ¿Liberarlos? ¿De qué? ¿De su sufrimiento a cambio del tuyo? Es un simple intercambio. Y tú eres un tesoro tan voluptuoso. La anciana se acercó aún más, sus garras rozando el aire entre ellas. Ana sintió como el miedo amenazaba con consumirla de nuevo. Un temblor le recorría el cuerpo y la voz de la anciana se convertía en un canto hipnótico. En el fondo de su mente, algo oscuro empezaba a despertarse, como si una parte de ella se sintiera atraída por el poder que ofrecía la sombra. No respiró. «No puedo dejar que tome el control. Si esto es lo que tengo que sacrificar para detenerla, lo haré». La luz del relicario parpadeó descontroladamente, como un faro en una tormenta. Ana sintió que algo la abrazaba, una energía cálida que dulcemente reminiscía de la conexión que alguna vez tuvo con Mateo. Una chispa de esperanza brotó en su pecho, más fuerte que el terror que la rodeaba. La anciana se encorvó, su risa se volvió cada vez más frenética. ¿Te embriagas de amor, pequeña? El amor no te salvará aquí. Su figura se expandía en la oscuridad, convirtiéndose en una sombra gigantesca que parecía absorber la luz. Vas a perderlo todo, incluso tu propia alma. Ana cerró los ojos,
sintiendo el relicario vibrar como una extensión de sí misma. Llamó a las almas perdidas, a Mateo. Estamos juntos en esto. Por favor, ven a mí. De repente, una voz resonó. Ana era suave y distante, pero cálida. Nunca te he dejado. Lucha por nosotros. Una ráfaga de energía brotó en la habitación. Ana abrió los ojos y vio que la luz del relicario se expandía, iluminando cada rincón oscurantista. Las almas perdidas comenzaron a emerger, sus rostros llenos de esperanza nuevamente. Pero el rostro de la anciana se transformó, la rabia y la desesperación consumiendo sus rasgos. ¿Esto no tiene fin? Todavía luchas, bramó, su voz resonando como un trueno sordo. La oscuridad comenzó a retorcerse a su alrededor, formando un remolino de sombras que intentaban sofocar la luz. Prepárate a enfrentarte a tu destino. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra se alzaba, y con ella comprendió que el sacrificio era inminente. El relicario vibraba con mayor agresividad, mientras una voz atrapada en su memoria resonaba en su mente. La verdad no siempre es hermosa, pero es el camino hacia la liberación. Pero, ¿cuál era esa verdad? El precio que debía pagar comenzaba a nublar su juicio. Mientras las sombras intentaban consumir la luz, Ana comprendió que el verdadero horror aún estaba por desatarse. Miedo y lucha se entrelazaban en su interior. ¿Estaba lista para el sacrificio? Con su corazón latiendo con fuerza, avanzó hacia adelante. Esto termina aquí, gritó, pero antes de que pudiera actuar, un chasquido retumbó en el aire, como si la propia realidad estuviera a punto de desgarrarse. Un eco de risas burlonas envolvió la habitación. ¿Qué crees que harás ahora, Ana? La sombra, ahora el doble de grande, parecía disfrutar de la inminente caída de la luz. Mientras el terror se encontraba al borde de la liberación de su forma más oscura, una pregunta surgía como un susurro entre las sombras: ¿podría enfrentarse a la verdad que nunca había querido aceptar, o se dejaría arrastrar hacia la oscuridad? El tiempo se detuvo, y el destino de todos pendía de un hilo frágil. Ana sintió que la oscuridad la abrazaba con fuerza, apretándola como un cernícalo. La risa de la anciana resonaba en su mente, una sinfonía de locura que la hacía tambalear. Pero en medio del caos, una chispa de recuerdo iluminó su interior, el rostro de Mateo, su sonrisa, su amor incondicional. Era el momento de pelear, de no retroceder. No voy a dejar que te lleves a mi hijo, gritó con decisión. La luz del relicario empezó a vibrar intensamente, como si respondiera a su llamado. La anciana se quedó paralizada, sus ojos centelleaban de furia y miedo. Ana aprovechó esa pausa. Con todas sus fuerzas, levantó el relicario y gritó: espíritus de esta casa, venid a mí. Es hora de liberarse del terror. Una onda de luz dorada se expandió, y los rostros de las almas perdidas comenzaron a aparecer, fluyendo hacia ella, uniendo su poder con el de Ana. El aire se llenó de susurros, expresiones de gratitud y coraje. Sabiendo que no estaba sola, Ana se sumergió en la energía que brotaba del relicario. Se convirtió en un faro de luz que iba disolviendo las sombras. La anciana gritó, pero su voz se apagaba a medida que el resplandor aumentaba. No puedes detener esto, bramó la anciana, sus manos alzadas como si intentase desatar una tormenta oscura. Pero Ana no iba a ceder. En su interior, sentía una conexión profunda no solo con Mateo, sino con todas las almas que habían sido arrastradas por la oscuridad. Eres tú quien está atrapada en esta casa, no nosotros, declaró Ana, avanzando con determinación. La luz de su relicario iluminó la habitación con un esplendor sobrenatural. La anciana comenzó a desvanecerse, pero su risa retumbaba aún. ¿Crees que has ganado? La oscuridad nunca se apaga. Siempre permanecerá. Pero Ana, con su corazón empoderado por el amor, continuó. Tu tiempo ha terminado. No más miedo. No más dolor. Y, con todas sus fuerzas, canalizó la luz hacia la figura de la anciana, que, incapaz de soportar el resplandor, aulló y se disolvió en sombras, gritando mientras el último eco se perdía. La casa tembló, cada rincón se iluminó. Las almas perdidas se unieron a la liberación, sus gritos de alegría llenando el aire mientras sus formas permanecieron por un momento más, agradecidas.
Ana sintió cómo la conexión con ellas la envolvía, dándole fuerza. Mateo, gritó con desesperación. La luz se estabilizó, y en un rincón, vio la figura de su hijo. Mamá, gritó, su rostro iluminado por el dorado resplandor. Ana corrió hacia él, arrojándose en sus brazos. Te tengo, hijo. Nunca más estarás solo, dijo, abrazándolo, sintiendo una paz que había estado ausente durante tanto tiempo. La casa comenzó a cambiar. Las sombras se retiraban, los ecos de los sufrimientos pasados se desvanecieron. La tormenta de terror que había marcado su hogar ahora era reemplazada por una calma serena. Ana y Mateo se encontraron con los rostros de las almas que se desvanecían lentamente, pero ahora llevaban sonrisas de agradecimiento. Gracias, susurraron antes de perderse en la bruma de la luz. Al salir de la casa, Ana sintió el aliento fresco de la noche. Todo parecía diferente, era como si el aire estuviera más limpio, más lleno de posibilidades. Miró hacia su hogar, sintiendo una conexión renovada. Nunca más se volvería a olvidar del poder que el amor podía tener sobre la oscuridad. Turning to Mateo, she hugged him tightly. Nunca volveremos a dejar que el miedo nos controle, ¿verdad, mi amor? Él asintió con fervor, sus ojos llenos de vida y brillo. Nunca, mamá. Y así, caminando juntos hacia un nuevo amanecer, Ana supo que las sombras podían ser desafiadas. Con amor y valor, se podía renacer y seguir adelante, donde el pasado ya no las ataba. La casa ya no sería un símbolo de terror, sino un recordatorio del triunfo del amor sobre la oscuridad. En el fondo, sabía que siempre habría desafíos, pero en su corazón llevaba una luz que nunca se extinguiría. Necesitas suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte historias como esta. Da like ahora y déjame tu reacción en los comentarios. Cuéntame qué te pareció este desenlace y qué teorías tienes sobre la historia. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que tienen que ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad.